porque la información también es herramienta de prevención. Desde este momento, aquí se habla del riesgo, con Adelfo Solarte y Nilsa Gulfo. Muy buenos días. Desde ULA FM 107.7 es tiempo de hablar de la gestión del riesgo de desastre. Para ello, en los próximos minutos haremos de la información una herramienta de prevención. Bienvenidas y bienvenidos. A mi lado ya se encuentra nuestra compañera de trabajo, Nilsa Gulfo. Buen día, Adelfo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, como hablar de gestión de riesgo es referirnos a un trabajo en equipo. Hoy estaremos sumando voluntades para todos ustedes. En la edición y montaje, Gianfranco Dávila. En la dirección de ULA FM 107.7, Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante el micrófono, como productores y moderadores, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y número de productor nacional independiente 22591. Aquí se habla del riesgo es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR. Agradecemos su atención y le invitamos desde ya a nuestra primera sección. Ya nos pasó. Ya nos pasó en la sección donde hacemos memoria de algunos momentos de nuestra historia local e incluso mundial, con la idea de reconocer situaciones de desastres que pueden hacernos comprender y reconocer amenazas pasadas y presentes. Hoy nos vamos a referir a la posibilidad de que el hombre pueda provocar un mega tsunami. En 1963, un mega tsunami artificial se produjo como consecuencia de un error humano en un dique de montaña en el norte de Italia. Veamos lo que pasó. Una losa enorme de la ladera del Monte Toc, en el norte de las montañas de Venecia, Italia, se desestabilizó como resultado del mal uso de materiales de resistencia y cayó sobre la presa de Vajot a una velocidad de 110 km por hora, vaciando el 50% del agua en un plazo de 10 minutos. Esto produjo una oleada de 250 metros que destruyó varias aldeas y mató a 2.000 personas. Notablemente, la gran parte de la presa no sufrió desperfecto, aunque quedó inutilizada luego por la destrucción producida por el depósito de materiales y por el daño estructural a los mecanismos de su interior. Eso ya pasó en una ocasión, pudiera volver a pasar. Vamos a darle curso a nuestra próxima sección. Con los especialistas. En nuestra sección con los especialistas es la sección donde consultamos opiniones de expertos acerca del tema de la gestión de riesgo. Hoy nos va a acompañar el doctor Raúl Esteves. Él es profesor jubilado de la Universidad de los Andes, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de la Universidad de los Andes. También es profesor invitado de la Maestría en Gestión de Riesgo de Desastres Socionaturales que hoy dicta la Universidad de los Andes. Así es, Nilsa, ese es nuestro siempre apreciado y querido invitado, el doctor Raúl Esteves, al cual vamos a darle los buenos días. Y hoy sábado siempre es tiempo como de recapitular cosas, ¿no? Y lo es para la semana, pero como ya estamos finalizando el mes de noviembre, también sirve estos tiempos como para recapacitar sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se ha vivido en el 2013 y sobre todo de los retos que nos presenta el 2014. Por eso hemos titulado el programa Lo que nos dejó el 2013 como piso para proyectar la gestión de riesgo de desastre en el 2014. Y vamos a utilizar para esta reflexión dos escenarios, uno nacional y uno más local. El nacional, a propósito, Nilsa y doctor Raúl Esteves, de la creación afortunada creación del Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil que conduce el doctor Alejandro Liñayo, reconocido especialista en el tema, presidente hasta hace poco del SIGIR, y una figura emblemática en este tema. Plantea esto, doctor Raúl Esteves, unas implicaciones importantes para el tema. Pudiéramos comenzar conversando sobre este aspecto. Para usted, ¿qué implicaciones tiene la existencia de un viceministerio de gestión de riesgos y protección civil en Venezuela? Buenos días, Adelfo y Nilsa. Buenos días a todos los radioescuchas
como siempre, pues agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio sobre la gestión de riesgo en el país y particularmente en la universidad. Este gobierno ha tenido dos iniciativas que tenemos que celebrar importantísimo en materia de gestión de riesgos a nivel nacional. El primero fue la promulgación de la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, que esperamos que regule de alguna manera todas las actividades nacionales que tienen que ver con la materia. Exacto. Es importantísima, las implicaciones todavía no las hemos visto, pero esperamos que este nuevo viceministerio se comiencen a implementar las soluciones y medidas que propone esta ley. La otra iniciativa importantísima, más reciente, de hace apenas pocos meses, fue la creación de este viceministerio de gestión de riesgos y protección civil. Y no solamente la creación del viceministerio, sino también el nombramiento de nuestro querido colega local, Alejandro Liñayo, con quien venimos trabajando hace muchísimos años y que probablemente es una de las mentes más lúcidas y más competentes en Latinoamérica para manejar estos problemas. Entonces son como tres buenas noticias. Tres buenas noticias. Sí, La existencia de una muy buena ley, la creación del viceministerio y la figura de Alejandro Liñayo al frente de ese viceministerio, porque también se hubiese creado el viceministerio, a lo mejor se hubiese pensado por un cargo mucho más. Lo importante de esto, del caso del viceministerio, es que Alejandro en particular ha sido el artífice de una serie de proposiciones que vienen desde hace 10 años, sobre todo cuando junto con él estuvimos al frente del Programa Nacional de Gestión de Riesgo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando se formularon y se produjeron varios proyectos importantísimos de acción y muy importante, por mencionarte dos. Solamente se hizo una evaluación de toda la planta física escolar de Venezuela, sobre todo de los modelos constructivos que se utilizaron a raíz del sismo de Cariaco, cuando dos escuelas colapsaron, un liceo, Raimundo Villegas, y en la escuela Valentín Valiente, y murieron varios niños. Se evaluaron de 28.000 escuelas, casi todas los modelos que se utilizaron para construirla, y se priorizaron, inclusive ya se hicieron proposiciones. O sea, esas 28.000 escuelas, resultó que unas 7.000 están en riesgo más o menos importante, y esas 7.000 hay como 3.000 de mucho riesgo, ¿no? Y ya para esas existen proposiciones de intervención, y así se hicieron otra serie de cosas con proyectos muy concretos que han estado a la espera de un buen momento. Sí, aquí mismo en Mérida somos pioneros en eso, o sea, desde Fundapris, la fundación la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado de Mérida, que la tenemos hace más de 40 años. Una de las primeras cosas que hicimos fue evaluar, sobre todo a la gente de ingeniería estructural, ingeniería sismo resistente en la universidad, bajo la dirección en ese momento del profesor William Lobo Quintero. Se evaluaron las edificaciones estratégicas esenciales de la ciudad. O sea, quiero decir, el hospital, el ambulatorio de Venezuela, los dos grupos escolares, el Godoy, que está en Milla, que no recuerdo ahorita el nombre, que nos preocupaba por el volumen de estudiantes y su cercanía al talud, tanto el Mucujú en el caso de Milla como del Chama en el caso del Godoy. Se evaluó el cuartel de bomberos, se evaluaron todo el sistema de telecomunicaciones y de suministro de agua y electricidad. Entonces, todas lo que le llamamos líneas vitales, ¿no? Y esa evaluación tiene 40 años en todas las edificaciones, claro. A pesar de que fue una evaluación primaria, como llaman los ingenieros, fueron unas evaluaciones bastante técnicas. El hospital creo que fueron 2 volúmenes completos, y en todas se encontraron problemas solubles. Desde hace 40 años eso está ahí aguantado, esperando. Información por demás vigente. Sí, totalmente. Y entonces ahorita este viceministerio nos abre la posibilidad, por fin,
de comenzar a entrarle seriamente a estas cosas, ¿no? Entiendo por lo que usted está explicando, doctor Raúl Esteves, que si le vamos a sugerir, o a lo mejor ya el propio viceministerio, teniendo a Alejandro allí al frente, está descartado que lo haya hecho ya, esas reflexiones de cuáles son esos puntos de honor en una responsabilidad de un ente de este tipo. Por lo que usted está explicando, entonces, una de esas tareas importantísimas, impostergables, debería ser retomar toda esta información que existe sobre la caracterización sobre el tema, sobre todo de la reforzamiento estructural de sismo resistente, y aplicar los correctivos que se han sugerido en estos estudios. Eso debería ser entonces como una tarea importante. Sí, afortunadamente, bueno, yo por supuesto he estado muy cercano, toda la vida he sido muy cercano a Alejandro, y con esta nueva responsabilidad que asumimos hemos estado conversando mucho sobre las ideas que él tiene para adelantar desde el viceministerio, y efectivamente el grueso de la tarea va a ser hacer gestión de riesgo. Así es. Sobre este término se ha vuelto muy popular, todo el mundo quiere hacer gestión de riesgos, todos los organismos hablan de la gestión de riesgos. Me acaba de pasar una cosa curiosísima, no sé si vieron en las noticias, hace poco la universidad tuvo una auditoría institucional, o sea, no contable, sino de un organismo, el SUNAI, nacional, con una especie de auditoría nacional, sí, que se están haciendo a las universidades, y pasaron una serie de formularios para llenar en la auditoría, y lo que busca es ver si las universidades están siguiendo una serie de normas y de que establece la ley y la práctica universitaria, no solamente de seguridad, sino uno piensa que si tienen los manuales de cargos y los utiliza, manuales de procedimiento, una serie de cosas que se establecen, ¿no? Y si eso está funcionando y tal. Y me convocan a mí a esa reunión y digo, bueno, mira, como director, como coordinador de la comisión de riesgo, digo, yo no manejo dinero, una auditoría que tengo yo que hacer ahí. Y entonces no, mire, que las autoridades piensan que es importante que usted venga y tal. Y me siento ahí con todas las dependencias universitarias. Los que sí manejan dinero y los que no manejan. Que hablan de dinero. Y para mi sorpresa, de los formularios que ellos llenaron con preguntas y cosas para ser respondidos, como un tercio de las cosas tenían que ver con preguntas que indicaban que querían averiguar cómo está manejando la universidad la gestión de riesgos. Qué interesante. Y entonces eso da idea de que un tema que ha calado mucho, ¿no? Sí. A mí me sorprendió, yo inclusive no sabía en primera instancia que... Después les encontró justificación a su presencia ahí en la reunión. Sí, claro, porque yo entendí, ¿no? Pero es curioso porque en muchos casos no se acaba todavía de internalizar realmente la naturaleza de esto, ¿no? Pero en todo caso, Alejandro, que sí tiene muy claro esto, y para el público que nos oye, se podría sintetizar en dos tipos de acciones importantes. Unas acciones que nosotros medidas llamamos prospectivas, que lo que buscan es evitar que se construyan nuevos riesgos. En algunos programas anteriores hemos insistido en que la vulnerabilidad y en buena medida el riesgo es una construcción social. Sí. No es la naturaleza la que hace los riesgos, es la sociedad al construir sus infraestructuras y sus asentamientos humanos en zonas vulnerables y sin respetar las dinámicas propias, dinámica propia de la naturaleza en esa zona. Entonces es uno el que construye el riesgo. Entonces en las medidas prospectivas tratan de evitar que se construyan nuevos riesgos, ¿no? Mediante educación preventiva, con una ley que obligue a no construir riesgo y que penalice a los constructores, a los que dan permisos y desarrollan urbanizaciones y tal en sitios que no deberían. Bueno, esas son las medidas prospectivas. La otro tipo de medidas es lo que se llaman medidas correctivas o compensatorias, que es que se mete con el riesgo construido. Ok, no construimos, pero ¿qué hacemos con lo que ya está construido? Las casas que están mal hechas, las urbanizaciones que están en los sitios inadecuados, los elementos productivos y tal, esas son las medidas correctivas o medidas de mitigación. Alejandro, bueno, efectivamente está enfilando todas sus baterías en estas dos direcciones.
pero sobre todo en una primera instancia con las medidas correctivas. Y esas medidas correctivas implica intervenciones importantes, agarrar la evaluación que existe del cuartel de bomberos de Mérida y hacer la obra. O sea, que ya está diseñado, o sea, ya meterse y reforzar el cuartel de bomberos, porque también, como se ha dicho aquí varias veces, a los terremotos les encantan los cuarteles de bomberos y los hospitales. Siempre se caen por una serie de una forma estructural que tienen, que es común a todos los cuarteles de bomberos, ¿no? Claro. Y asimismo Alejandro empieza a comenzar inmediatamente con el plan de reforzamiento o reubicación, en algunos casos extremos, pero casi siempre es reforzamiento de toda la planta física escolar que estaba con más riesgo, en este caso de las 3.000 escuelas. De esas escuelas que salieron en esa evaluación, hay 4 de altísimo riesgo en el estado de Mérida, y Alejandro tiene la intención de arrancar, bueno, precisamente una buena parte de este trabajo. Ojalá le permitan realmente las condiciones de hacer este trabajo. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, simplemente para identificar la estación, y a la vuelta vamos a seguir con este interesante diálogo con el doctor Raúl Esteves. Estamos conversando sobre lo que nos deja el 2013 como base para suponer un 2014 más dedicado al tema de la gestión de riesgo. A la pausa y volvemos. De allí que el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, sumamos esfuerzos para comprender los desastres y encontrar fórmulas para prevenir o mitigar sus efectos. Conoce más de esta iniciativa en www.sigir.org. Aquí se habla del riesgo. Bien, de vuelta en Aquí se habla del riesgo a través de ULA FM 107.7, y estamos conversando con el doctor Raúl Esteves. En la primera parte pues nos hacía referencia a la misión que se le plantea al recién creado viceministerio para la gestión de riesgo y protección civil que dirige el doctor Alejandro Liñayo. Ya nos dijo que hay algunos temas pendientes, como por ejemplo eso de ocuparse del tema del reforzamiento de estructuras fundamentales, pero hay otro aspecto que el doctor Raúl Esteves quería precisar y que tiene que ver con la ley. A ver. Ajá, sí, efectivamente. La ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos tiene ya 3-4 años desde que fue aprobada formalmente. Tuvo un tiempo como ley habilitante y tal, y finalmente fue aprobada. Esa ley es importantísima porque tiene, por un lado, obliga a todas las oficinas, funcionarios, entes privados, personas que tengan información pertinente a la gestión de riesgo, a hacer pública esa información. En este país hay un problema gravísimo, que como la información es poder, la gente no afloja la información, y las instituciones, uno va a buscar aquí en instituciones públicas fotografías aéreas, mapas, trabajos, y no hay manera de conseguirlos. Yo estuve mucho tiempo en el directorio de Funvisis y lograr que Funvisis te dé un catálogo sísmico de Venezuela, de cuáles son los sismos, es una tragedia. Hay que meterse en internet y ir al Servicio Geológico de Estados Unidos para obtener esa información. La ley declara a todo este tipo de información como un bien público, de interés público. Exacto. Y eso obliga a todas las instituciones a aflojar la información, no solamente las instituciones. Un investigador que tenga investigaciones, que tenga mediciones, cosas, tiene la obligación de soltar esa información. Eso es un poquito para que los funcionarios públicos, cuando se les pregunte por qué dieron un permiso mal dado o construyeron, no digan que ellos no sabían, que no es que yo no sabía de eso. Sí, entonces, porque aquí se vive culpando a la naturaleza o a Dios por las consecuencias de los desastres. O sea, ¿quién es el responsable de las 10.000 o 20.000 personas que murieron en el Vargas? El fenómeno del Niño. ¿Quién es el responsable de los 30, 40 niños que murieron aplastados por las escuelas? La falla del Pilar. Y yo vivo diciendo que eso es como que un muchachito se corta en la escuela y uno pregunta quién es el responsable de que el muchachito se cortó. El vidrio. El vidrio, pues, no lo que lo verdadero. Entonces la ley pretende acabar con eso y ponerle nombre y apellido a los responsables de muchas de esas consecuencias que fueron producto de un permiso mal dado, a pesar de que se conocía toda esa información previamente de lo que podía pasar.
Eso es una parte. Por otro lado, la ley establece responsabilidades civiles y penales para los funcionarios públicos o las entidades privadas que generen riesgo. O sea, que tomen iniciativas, dar esos permisos. Mira, y son las penas van desde 1.000 a 5.000 unidades tributarias y meses de cárcel, aparte de las demandas que puedan esos funcionarios tener por las pérdidas y cosas de este tipo, las demandas civiles. Entonces, un poquitico, entiendo que Alejandro, una de las primeras cosas, montó un equipo, ya está conformando un equipo con una buena parte de los especialistas que redactaron la ley al frente, no al frente, pero uno de los artífices más importantes fue el mismo Alejandro. Aquí en Mérida, el grupo de gente que trajimos también participamos en la redacción de esa ley. Y bueno, muchos de los abogados y esos los está reuniendo Alejandro para implementar esa ley. Eso significa elaborar los reglamentos de la ley, las ordenanzas, y comenzar a exigirle a todos los niveles públicos de poder público que se comience a aplicar esa ley. Y desde el ministerio hacer todo un trabajo de auditoría también, de contraloría, de ver que la ley se está aplicando efectivamente y que los funcionarios públicos electos, ahorita que vamos a elegir al alcalde, sepan y entiendan los concejales que ellos están adquiriendo con ese cargo una responsabilidad importantísima por la que pueden ser imputados si no cumplen con esa ley. Importantísimo todo esto que nos está comentando y bueno, da también para más adelante, inclusive después que pasen las elecciones, ver qué tanto están enterados los nuevos alcaldes de este tema, y si no es así, ver cómo la universidad inclusive puede viabilizar algún tipo de conocimiento para que estos funcionarios, por lo menos hay que aceptar que en algunos casos pues no es de uso muy común la ley, pero están obligados porque son funcionarios públicos a conocerla y aplicar los aspectos que están allí contenidos. Hay algo que si no lo digo me muerdo la lengua por decirlo, en relación a eso, a la elección de los alcaldes. En la universidad, aparte de todos los trabajos que nosotros hemos hecho y que definen con con bastante precisión las responsabilidades de una alcaldía, pues se han hecho varios trabajos de esa naturaleza. En la universidad se vienen acumulando una serie de proyectos importantísimos sobre el destino de la ciudad de Mérida, proposiciones muy concretas de intervención de la ciudad, del casco central de la universidad, sobre todo en la Facultad de Arquitectura y en otras facultades. Nosotros, la universidad, ni siquiera la universidad, un pool de la universidad, el CIDIAT y Corpo Andes invitaron a una reunión a todos los candidatos a alcaldes. Entiendo que hay alrededor cerca de 40 candidatos a alcaldes en el estado y como 400 o y tantos. Sí, son casi entre candidatos a alcaldes y a concejales suman casi 700. Sí, y como 400, 500 para alcaldes, una cosa para concejales. Se les invitó a un taller de un día ahí en Corpo Andes, en el auditorio, para que oyeran todas las proposiciones que tenemos que hacerle. A la universidad se le iba culpando de que no se ocupa de los problemas del país. Bueno, ahí había un bloque de proposiciones importantísimos sobre el destino de la ciudad. Bueno, a esa reunión no fue uno. Ellos, para esa reunión tuvieron la excusa de que el CNE los convocó a una reunión de urgencia y tal, que no debe haber durado más de 2 o 3 horas, pero el taller era todo el día. Y que hubiese podido ser punto para tomar en su agenda y en su plan de gobierno. De qué es lo que tienen que hacer. Pero de todas maneras, específicamente para tratar el problema de gestión de riesgos de las alcaldías, como a la semana o 2 semanas, se les invitó de nuevo a una reunión y de nuevo vinieron 2 o 3 candidatos a suplente. Así es. Y si echamos el cuento, también se hizo, también las redes locales convocaron a un encuentro y pasó lo mismo. Es decir, que hay pero bueno, habrá que insistir, porque una vez que tengan la responsabilidad de que les ha dado el pueblo frente a esos cargos, ya va a tener unas implicaciones de otro tipo. La puerta directamente. Mire, doctor Raúl, ¿sabe qué? Que el tiempo se nos ha acabado para la conversación. Queda pendiente una próxima conversación con el doctor para abordar entonces porque aquí vamos a decir que la utilizamos un poco para la visión nacional y de las implicaciones
que tenemos con el nuevo viceministerio y las expectativas tan interesantes. Pero queda hacer una revisión, como este programa es uno de los hijos de la Comisión para la Gestión de Riesgo de la Universidad de los Andes, nació, y este espacio se debe a promocionar la existencia de la comisión. Entonces queda la responsabilidad del doctor Raúl Esteves hablarnos de lo que se está haciendo dentro de la ULA, y sea poco o sea mucho, da como para visualizar un 2014 de mejores cosas. Así que lo comprometemos entonces, doctor Raúl. Definitivamente. Se nos fue todo con el viceministerio. Tiene que atender a sus hijos. Así, además que este programa es fruto de la comisión. Así lo decimos. Entonces vamos a pasar, le invitamos al doctor Raúl Esteves y a ustedes a pasar a nuestra próxima sección, En el Papel. En el papel. En el papel es la sección del programa en donde damos a conocer distintos artículos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Recordemos que esta ley fue publicada en Gaceta Oficial número 39.095 del 9 de enero del año 2009. En el título 2, capítulo 2, referido a la institucionalidad de la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, específicamente en el artículo 15, que se refiere a las atribuciones del Gabinete Estatal del Gobierno de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, se dice lo siguiente. Bueno, se dice que los gabinetes estadales de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos tendrán las siguientes atribuciones específicas. Primero, garantizar la sustentabilidad de las acciones previstas en los planes de reconstrucción que se ejecuten en áreas afectadas por desastres en su jurisdicción. Esto es para los gobernadores. Atención, imponer las sanciones administrativas respectivas por el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad y protección, lo que decía el doctor Raúl. Otra atribución es garantizar la inclusión de variables riesgo en los instrumentos de planificación de las políticas de desarrollo estatal, municipal y comunal. Esos son algunas. Iremos mencionando otras de las responsabilidades que tienen estos gabinetes estadales según el artículo 15. Ahora pasemos a nuestra sección final. El riesgo medio a medio. En esta sección revisamos lo que publican los medios impresos y digitales sobre el tema de la gestión de riesgos. Bueno, y tenemos una información bien interesante que se generó esta semana. Se inauguró en México el taller sobre gestión de riesgo de desastre para la región del Gran Caribe. El canciller mexicano José Antonio Meade inauguró esta semana en esta capital el taller internacional sobre la gestión integral de riesgo de desastres asociado a fenómenos naturales, que reúne a más de 90 representantes de los 25 países que forman parte de la región conocida como el Gran Caribe. En un comunicado, la Cancillería mexicana señaló que los participantes recibirán entrenamiento por parte de expertos mexicanos e internacionales en áreas como la siguiente: integración de sistemas de datos geoespaciales, la gestión de vulnerabilidades estructurales, situaciones de riesgo y opciones de respuesta rápida, estrategias de protección de la industria turística, fíjense qué interesante, e instrumentos financieros para la gestión de riesgo de desastres. México y el Caribe comparten así experiencias y conocimientos en materia de prevención y atención de desastres naturales, un área en la que esta región enfrenta retos bien importantes. En su intervención, el canciller Meade destacó que todos los años en el mundo son millones las personas las que se ven afectadas por distintos fenómenos naturales, sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, incendios y algunos otros desastres. Y con esto ya tenemos que poner fin al programa de hoy, Nilsa. Sí, Adelfo, decir que trabajamos para todos ustedes en la edición y montaje, Gianfranco Dávila. En la dirección de la estación ULA FM 107.7, Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante el micrófono estuvimos como productores y moderadores, quien les habla Nilsa Gulfo, con el CNP 6779 y número de productor nacional independiente 22.591. Y por acá les conversó también Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22.577. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgos de Desastre de la Universidad de los Andes, con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. En esta emisora hablamos del riesgo porque la información también es herramienta de prevención. Hasta la próxima. La culpable de los desastres no es la naturaleza, es nuestra vulnerabilidad. Por eso, aquí se habla del riesgo. Sábados de 8:30 a 8:50 de la mañana. Aquí se habla del riesgo. Porque la información también es herramienta de prevención.